Peregrinos de Cristo presenta la Sagrada Escritura, un viaje al corazón de la Biblia, con Carlos Martín y Sasa Puerta. Bienvenidos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, has dispuesto maravillas en el templo de tu creación para consentirnos a nosotros, tu imagen y semejanza, la imagen que tu amor ha entronizado en ese templo. Maravillas que se han ido conformando según el impulso vital que has imprimido y de acuerdo a tu magistral plan y diseño. Y has llenado de inspirada luz a tantos hijos tuyos que tan acertadamente nos han transmitido en lenguaje humano tu inspiración divina. Gracias, Señor, porque en tu armoniosa sinfonía creadora hoy dispondrás para nosotros las maravillas del reino vegetal y del espacio exterior, tan distantes pero tan estrechamente vinculadas, aunque lamentablemente hoy estamos destruyendo o permitiendo que sea destruida esa creación maravillosa que es el reino vegetal por la ambición y codicia de unos cuantos que con un mentiroso discurso de falsas bondades están inmoralmente convirtiéndola en dinero. Perdón, Señor. Y haz arder el corazón de nosotros, tus evangelizadores, para que no seamos solamente unos aleluyos, como peyorativamente, pero tantas veces tan acertadamente nos llaman, sino que seamos capaces de denunciar la injusticia que hoy reina en el mundo, incluida la destrucción de tu creación, y de incidir políticamente para revertirla. Amén. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Hola, peregrinos de Cristo. Qué alegría encontrarnos de nuevo aquí ante la Sagrada Escritura y a los pies del Señor para continuar de su mano nuestro viaje al corazón de la Biblia en el Antiguo Testamento. Con ustedes, Carlos Martín y Sasa Puerta, laico defectuosamente al servicio del Señor. Les saludo afectuosamente y les doy la bienvenida. El invisible poder magistral y soberano que llamamos Dios, en el antier del primer día en el largo devenir de la historia, dispuesto así por la majestad soberana de Dios, aplastó ya las tinieblas que propugnaban por la oscuridad del no ser, por la oscuridad de la no existencia, y de forma todopoderosa ha dispuesto su imponente, radiante e inapagable luz del ser, de la existencia, de la vida. Y ha empujado ese impulso vital que ha empezado ya a disponer las condiciones requeridas para la vida en plenitud. Condiciones que hoy, y gracias a la inteligencia que hemos recibido como imagen y semejanza de ese mismo Creador divino, llamamos química, física, energía, dinámica, mecánica, térmica, etc. Y para ello era indispensable el aire. Entonces vimos cómo en el ayer del segundo largo día de esta lenta, perfecta y pulida obra creadora majestuosa, de forma magistral dispuso Dios, en su impulso vital, las circunstancias que fueron permitiendo que hubiera una atmósfera de aire, de oxígeno, que a su vez fuera generando la presión requerida para elevar agua condensada en las partes altas de esa atmósfera, las aguas superiores, o sea, las nubes, y para que fuera descongelando el agua sólida de las partes bajas de esa atmósfera, llamándolas mares.
y que así fueran dejando al descubierto el hábitat para muchos otros seres ya previstos por Dios en su impulso creador y llamándola tierra. Entonces, el impulso de Dios, su apogeo, su movimiento, su dinamis, estaba pues ya en marcha al ritmo y según el propósito divino, según el plan supremo de ese poder superior, inteligente, magistral y soberano que llamamos Dios. Y el texto entonces continúa diciéndonos en sus versículos del 11 al 19 que después dijo Dios: produzca la tierra vegetación, hierbas que den semillas y árboles frutales que den fruto según su especie, con su semilla dentro sobre la tierra. Y así fue. Produjo pues la tierra vegetación, hierbas que dan semilla según su especie, y árboles que dan fruto con la semilla dentro según su especie. Y vio Dios que era bueno. Y atardeció y amaneció, día tercero. Dijo luego Dios: haya luceros en el firmamento celeste para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sirvan de lumbreras en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. E hizo Dios los dos grandes luceros, el lucero mayor para que domine el día, y el lucero menor para que domine la noche. Hizo también las estrellas, y los puso Dios en el firmamento celeste para alumbrar sobre la tierra, y para dominar en el día y en la noche, y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno, y atardeció y amaneció, día cuarto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En los largos meses del invierno en el hemisferio norte, los grandes osos, tras meses de hibernar, de no poder alimentarse por causa del clima extremo y por lo tanto de deshidratarse y perder mucho peso, cuando ya va pasando el invierno y los cielos empiezan a descongelarse, esas aguas dejan la tierra enriquecida de nutrientes, como sal y todo tipo de minerales, de manera que quedan en unas condiciones muy fértiles, y la vegetación que allí surge está cargada de una riqueza impresionante mineral, electrolítica, etc., que aquellos osos lo primero que hacen cuando ya pueden salir, incluso antes de buscar alimentos proteicos, es saciarse ávidamente de esas plantas con las cuales se hidratan muy adecuadamente, llenándose de los minerales esenciales para la vida. Pues algo así es lo que nos están relatando aquí los inspirados escritores sagrados sobre la obra creadora de Dios. En ese largo periodo del tiempo de Dios, que los escritores en lenguaje humano llaman el tercer día, aquellas aguas que fueron descendiendo gracias a la presencia de la atmósfera aportada por ese impulso vital, o sea, por la actividad de Dios, van entonces dejando al descubierto una tierra enormemente enriquecida de nutrientes, algo similar a lo que sucede en los inviernos del hemisferio norte, y por lo tanto muy fértil para que esa mano invisible, poderosa, majestuosa, magistral y soberana, del que no tiene principio ni fin, del que está en todas partes, del que todo lo sabe y del que todo lo puede, llene de hermosa, variada y abundante vegetación esa tierra.
a través, naturalmente, de las leyes, o sea, de los procesos que Él mismo estableció y que muchos de los cuales, a través de la ciencia, Él nos va permitiendo a nosotros descubrir y conocer. Y entonces, ya dispuestos por el Eterno, el Omnipresente, el Omnisapiente y Omnipotente, todos esos elementos que nosotros por la inteligencia que Él mismo nos dio como imagen y semejanza suya, hemos clasificado en lo que llamamos la tabla periódica de los elementos, fue brotando toda esa vegetación, pues las condiciones establecidas por el Creador eran las adecuadas para que eso sucediera. Creo que todos conocemos la tabla periódica. Es ahí donde están clasificados de acuerdo a un orden todos los elementos químicos. Digamos los materiales, aunque no sé si sea la palabra adecuada, con los cuales está hecho todo. Absolutamente todo lo conocido por la humanidad. Pues ¿cómo les parece que todo eso que contiene tan bien clasificado la tabla periódica no lo hicimos nosotros? Todo eso lo hizo la mano misteriosa, invisible y todopoderosa del Hacedor de todo a partir de la nada, es decir, de Dios. Nosotros lo único que hicimos fue solo observar, estudiar y clasificar esos materiales de Dios en eso que hoy llamamos la tabla periódica. O sea, esos elementos que ya estaban hechos por Dios para que la tabla nos sirva como guía para conocer al autor de esos elementos y del impulso que los puso en movimiento, o sea, conocer a Dios. Pues bien, les decía que todos esos elementos ya dispuestos por Dios al descongelarse y descender las aguas y por lo tanto dejar expuesta la tierra, esa tierra quedó plenamente saturada de esos elementos, de esos nutrientes que Dios usó como sus dedos para hacer brotar la vida vegetal y con ella embellecer para nosotros el paisaje con hermosas flores y follajes, también para que sirvieran de hogar para otros seres que creará un poco más adelante. Además, para oxigenar la atmósfera que nos preparó en aquel largo día de ayer, ¿recuerdan? Y así, Él va renovándola. Todos sabemos que los bosques y las selvas, o sea, las plantas, son los pulmones del mundo. Esos mismos que estamos destruyendo o permitiendo que sean destruidos por unos cuantos que quieren convertirlo todo en dinero. Bueno, y además de embellecer, de albergar otras especies y de oxigenar, también nos sirven de alimento saludable y delicioso. Y muchos otros beneficios más en el inteligente y maravilloso circuito de la creación. E inmediatamente, pero no por arte de magia, como cuando un mago saca conejos de un sombrero, no, claro que no, sino inmediatamente, pero en los tiempos perfectos de Dios, que no se miden con ningún reloj ni calendario, o sea, en el kairos de Dios, es decir, en un lapso indeterminado, pero indispensable para que algo suceda, y que en el lenguaje humano de los escritores sagrados es llamado el cuarto día, Dios, esa sabia inteligencia hacedora, misteriosa, superior, magistral y soberana, dispuso el cosmos, el espacio exterior. Algo que a simple vista, y sobre todo en aquellos tiempos en que fue escrito el texto sagrado, pareciera no tener ninguna relación con lo anterior, pero que hoy sabemos por la ciencia que para la existencia de ese reino vegetal era indispensable la energía proveniente de la luz solar.
pues la existencia de las plantas y por lo tanto sus funciones dependen de un proceso llamado fotosíntesis, en el cual la foto, o sea, la luz del sol, realiza una síntesis, es decir, hace un proceso sobre una sustancia que contienen los vegetales llamada clorofila, transformando mediante esa fotosíntesis la energía luminosa recibida del sol en la energía química indispensable para la existencia de la planta y para realizar las funciones de su existencia. Y más que eso, pues toda la vida en el planeta Tierra depende fundamentalmente de la energía solar. Es decir, todo un laboratorio perfecto y maravilloso que Dios fue activando en su kairos, o sea, en sus debidos y perfectos tiempos, que es lo que conocemos como la creación. Esa es la mano hacedora de Dios. Es así como Dios hace es así como Dios dice que se hagan las cosas. Él no dice nada verbal con una boca que no tiene, sino que todo lo dice con una sabiduría aplicada de esta manera. Esa es la palabra de Dios. Es la sabiduría actuante de Dios. Y aquí es muy importante que nosotros observemos lo siguiente, casi lo olvido. Y es que el descubrimiento de la fotosíntesis sucedió apenas entre 1774 y 1779 por Joseph Priestley y Jan Ingenhousz, o sea, hace apenas 251 añitos. Y el descubrimiento de la clorofila sucedió en 1817 por Pierre Pelletier y Joseph Caventou, o sea, hace apenas 208 añitos. Y recordemos que estos textos sagrados fueron escritos, según unos estudiosos, en tiempos del Éxodo hace unos 3682 años, y según otros estudiosos, en tiempos del exilio en Babilonia, hace unos 2623 años. Como pueden ver, en cualquiera de los dos casos fueron escritos muchísimos años antes, por lo menos, en el mejor de los casos, unos 2372 años antes de que se descubrieran la clorofila y la fotosíntesis que ligan el cosmos, el sol, con el reino vegetal y con la vida misma de la tierra. Por lo tanto, aquí es necesario que de nuevo consideremos la indiscutible inspiración sobrenatural que recibieron los escritores sagrados para que en sus mentes y en sus corazones se albergaran las ideas que guiaran sus manos a escribir cosas tan divinamente inspiradas, expresadas y precisas, sin contar ni remotamente con los conocimientos ni con los instrumentos que les permitieran de una forma humanamente comprensible relacionar tan directamente los vegetales con el cosmos. Por lo tanto, que no nos quepa ni la menor duda de que esto fue escrito y firmado fina y elegantemente por Dios, a través de las manos de hombres y mujeres de buena voluntad que se abrieron a la experiencia de Dios, y Él les concedió la gracia de hacerlos instrumentos suyos. Pues les cuento que Dios sigue deseando escribir muchas cosas hoy en lenguaje humano. Por ejemplo, Dios desea escribir con lenguaje humano la historia de un mundo de justicia donde nadie sea ni tenga más que nadie.
También desea Dios escribir con lenguaje humano la historia de un mundo de inclusión donde nadie sea dejado por fuera del banquete de su creación. Igualmente, Dios quiere escribir con lenguaje humano la historia de un mundo de equidad donde todos seamos hermanos. Y Dios también muere de ganas por escribir con lenguaje humano la historia de un mundo de participación de todos en todo por igual. Todo eso es lo que en el Antiguo Testamento llamaban la tierra prometida y que en el Nuevo Testamento Jesús llama el reino de Dios. Entonces, ¿qué? ¿Será que le permitimos a Dios que escriba ese libro con nuestras manos, así como los agiógrafos le permitieron usar sus manos para escribir estos bellos textos que estamos meditando? No sé. Que cada una y cada uno de nosotros le responda. Hace un rato mencioné que toda la vida en la Tierra depende de la energía solar, y así es. Pero además el texto nos expresa otras funciones de la interrelación dispuesta por Dios entre nuestra Tierra y el cosmos. Pues ya con la presencia del Sol, el movimiento de rotación de la Tierra sobre su propio eje permitirá usar periodos diarios de 24 horas. 12 de día mientras estamos frente al Sol y 12 de noche cuando estamos al lado opuesto. Y con ellos un sinfín de procesos que dependen del día y de la noche, como la alimentación humana, por ejemplo, que según expertos no debería ser nunca en la noche, sino solo mientras haya luz solar. Nunca comer más allá de las 6 de la tarde es lo ideal. También la reparación orgánica general en el reposo nocturno, pues todos nuestros órganos experimentan y requieren de unas condiciones especiales en el periodo de reposo nocturno para repararse y recargarse. Así lo dispuso Dios, aunque nosotros lo contrariamos tantas veces. Además, Dios impulsa también el movimiento de traslación de la Tierra alrededor del Sol que dispone los periodos de años. Por lo tanto, esa interrelación cósmica determinada por Dios dispone las estaciones, los usos horarios, el calendario, en fin. En conclusión, en todo estamos viendo la mano sabia y perfecta de Dios. Albert Einstein, considerado el científico más importante del siglo XX, y que por cierto no era un hombre religioso, dijo: Dios está detrás de cada puerta que la ciencia abre. Y conscientes nosotros también de eso, porque lo estamos descubriendo a cada paso, los espero la próxima semana para seguir abriendo las puertas del conocimiento de Dios y que juntos descubramos qué más tiene para revelarnos. Hasta entonces, peregrinos de Cristo, gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amigos peregrinos de Cristo, recuerden compartir y juntos extendamos la invitación a formar parte del reino que nos prepara nuestro Señor Jesucristo. Amén.